Espero que hayan guardado la línea porque este mes va a estar largo, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios por todo el tiempo que Dios nos ha permitido pasar. Yo sé que cada uno de ustedes, mis hermanos, han pasado buen tiempo con su familia. Algunos, ¿verdad?, no tenemos ese gran privilegio de decir estuve con toda mi familia, estuve con todos mis hermanos, ¿verdad? Pero tenemos una gran familia alrededor nuestro, ¿verdad? Y ustedes son parte de ella, gracias a Dios, y gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad?, por su esfuerzo, su trabajo, por soportarnos, ¿verdad? Porque yo sé que algunos somos difíciles de soportar. Así que gracias, mis hermanos, por su paciencia, gracias por su cariño, gracias por sus mensajes, gracias, ¿verdad? Gracias a todos. Y también, ¿verdad? Bueno, si les platico mi historia, es triste, ¿verdad? Más de 40 años que los 6 hijos, ¿verdad?, de nuestros padres no podemos reunirnos. Más de 40 años, nunca hemos estado juntos. Así es que cuando yo escucho, ¿verdad?, la dificultad de algunos, yo los entiendo, ¿verdad?, de esa tristeza que los envuelve a veces. El hecho de no poder visitar a sus padres, ¿verdad?, salir de este país, en realidad para algunos se ha convertido en algo tan difícil. Y bueno, solamente tenemos que, conformarnos desde aquí, ¿verdad?, y creyendo que Dios los tiene con bien donde ellos están. Estemos orando por la hermana Silvia. Ella mañana sale de viaje para Chihuahua, ¿verdad? Nos da gusto cuando van y visitan a su familia, pero también a veces no son visitas, ¿verdad?, esas que en realidad a veces nos gusta, sino que a veces es por motivo de gravedad de un familiar. Y en este caso estamos orando por la mamá de nuestra hermana Silvia. Gracias a Dios se está recuperando, pero bueno, como hijos, ¿verdad?, nos preocupamos de nuestros padres. Ella tiene que viajar el día de mañana. Estemos orando, ¿verdad?, por ella, por nuestro hermano Mario también, ¿verdad? Ya también nuestro hermano Mario pues pasa dificultades a veces con su salud. Estemos orando por esta familia. Así es que gracias a Dios, mis hermanos. Yo espero que nos tengan poquita confianza, ¿verdad? Hay algunas cosas que estamos cambiando aquí y queremos mejorar en ello. Yo sé que hay bastante nerviosismo, ¿verdad? Yo sé que cantar en grupo es diferente. El hecho de a veces solamente de pararnos, ponernos de pie ahí donde usted está, la piensan algunos, ¿verdad? Porque es difícil. Ahora yo sé que para algunos tomar el micrófono y estar aquí al frente es muy diferente. Así es que vamos a tenerle esa paciencia. A mí todavía con el nervio se me siguen olvidando ciertas cosas a veces, ¿verdad? Así es que gracias a Dios porque Dios es bueno, ¿verdad? A veces pensamos, esto es lo que voy a decir, esto también y esto también, ¿verdad? Pero a la hora que estamos aquí se nos olvida todo. Así es que, bueno, vamos a permitir que los niños menores de 10 años salgan a sus respectivas clases. Queremos agradecer a nuestros hermanos que están siempre al pendiente y se preparan para darle clases a nuestros hijos. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias por dedicar ese esfuerzo, ese tiempo, y dedicarles ese tiempo cariñosamente a nuestros niños que van creciendo y que están sembrando, ¿verdad?, en ellos la palabra de Dios. Amén. Voy a invitarlos a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 24. Y en esta tarde yo quiero traerles este mensaje: creciendo para salvación, porque es necesario que crezcamos para salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 24, y como es solamente el 24 y el 25, y ahí mismo, ¿verdad?, nos saltamos al capítulo 2 y leemos hasta el verso 3. Saben que la razón, ¿verdad?, porque a veces algunos temas se entrelazan entre un capítulo y otro. Déjenme le explico así de rapidito esto. Es porque en el tiempo cuando la Biblia fue escrita, las cartas eran enviadas, no estaban divididas por capítulos y versículos, sino que las sociedades bíblicas después con el tiempo empezaron, ¿verdad?, a seccionarlas
poniéndoles capítulos, versos, y algunas Biblias aparecen con ciertos temas, ¿verdad? En unas letras negritas o más sobresalientes, ¿verdad? Que le indican del tema que van a estar hablando esa carta, dentro de la misma carta. Es por esa razón que ahora se nos facilita a nosotros y podemos ir rápido, ¿verdad? Encontrar el capítulo, el verso que vamos a estar tratando. Esa es la razón, ¿verdad?, por la que las sociedades bíblicas lo hicieron más fácil. Así podemos ir en la escritura también a diferentes citas, ¿verdad? Y llegamos todos rápidamente, sin perdernos. Acuérdense que antes, cuando se escribió la Biblia, era todo de corridito y eran pergaminos. Iban, ¿verdad?, también como en tomos, ¿verdad? Así es que es esa la explicación que damos. Aquí tenemos el capítulo 1 de Primera de Pedro, versos 24 y 25. Si ya lo tiene, voy a invitarlo a que, puestos de pie, ¿verdad?, me acompañen en esta escritura. Y dice la bendita palabra del Señor así. Si gusta, sígame solamente con su mirada. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2, verso 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, en esta tarde, al presentarnos en tu casa, Señor, te hemos adorado, te hemos alabado, hemos agradecido, Señor, tus bondades. No nos cansamos, Señor, y a cada momento de exaltar tu grandeza. El hecho, Señor, de estar aquí, Padre amado, representa, Señor, nuestro agradecimiento a ti. El deseo, Señor amado, de aprender de tu palabra, Padre Santo, y te suplicamos la energía, la fuerza, Padre Santo, para la práctica de toda ella, Señor, en nuestra vida. Pues tu palabra nos dice que cumpliendo, Señor, toda ella, Padre, seremos prosperados, según Josué 1:8. Gracias te damos en esta noche y te suplicamos por nuestros hermanos, aquellos, Señor, que no pueden estar con nosotros. Algunos han tenido dificultades, Señor, para llegar. Otros, Padre Santo, están ocupados, bendito Padre. Otros están trabajando, pero otros también están enfermos, por lo cual te suplicamos, Señor, que tú les guardes, les fortalezcas, y que enviamos esa palabra de sanidad, como dice tu escritura, Señor, y que tu palabra fue enviada y ellos fueron sanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, muchas gracias. Bendice a tu pueblo en esta noche. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, y vamos a gozarnos en esta noche, creciendo para salvación. ¿Sabe que el crecimiento, ¿verdad? Voy a estar hablando de estos tres puntos, creciendo para salvación. El poder regenerador de la palabra de Dios. Voy a hablar del poder de la palabra de Dios, que eso es la Sagrada Escritura, y la voluntad de Dios para salvarnos. Sabemos que Dios tiene su voluntad perfecta, es que todo hombre sea salvo. Amén. Y entonces, ¿sabe usted que, verdad, los que hemos sembrado en alguna ocasión algo, verdad, alguna planta, sea de tomate, sea de chile, sea de flor, verde, rosa, lo que sea, hasta zacate, verdad? Entonces hay cierto tipo de zacate que usted no necesita plantarlo, nomás crece solo, ¿verdad? Entonces, pero hay uno que necesita cultivo, necesita cuidado, necesita abono, necesita agua, necesita el cuidado de un jardinero. Entonces, como plantas, mis hermanos, hay ciertas plantas que no se dan en todo lugar, y usted lo ha comprobado. ¿Cuántas veces usted ha querido sembrar a lo mejor algún árbol frutal que en su pueblo se daba, verdad, así, fácil? El aguacate, plátano, mango, etcétera. Y ha intentado sembrar de eso aquí en Vegas. El resultado es, ¿verdad?, pésimo. Bueno, hace algún tiempo yo sembré, será hace como un año, ¿verdad?, un camote. Estaba ahí dentro del plato, y vi que empezó a salir bastantes, como la papa, ¿verdad?, cuando se deja ahí, con la humedad empiezan a brotarlos. Entonces
se me ocurrió hacer un agujero allá en el patio y sembrar ese camote. Creí que nunca iba, ¿verdad? Empecé a ponerle agua y llegó el invierno y solamente creció poquito. Y dije, pobrecito, se va a morir. Pero pasó el tiempo, ¿verdad? Y cuando llegó la primavera y todo lo demás, llovía verde para todos lados, y entonces este camote sobrevivió. Y el agua no le faltó, ¿verdad? Y entonces empezó a crecer y se ha regado por alguna parte del patio. Y algunos me preguntan, ¿y qué es eso? ¿Verdad? Les digo, es camote. Y el camote, dijo, ¿y se da? Le dije, no. La tierra es muy dura, ¿verdad? Solamente ahí donde está enterrado ese que le da vida a todas las guías, pues es donde es por eso que se encuentra verde. Pero en realidad el camote, todo donde va la guía, ¿verdad? Los que saben de esto, los que sembraron camote en alguna ocasión saben que donde el terreno es suave, es flojo, donde eso se produce, ¿verdad? Todo donde va la guía, ahí en tierra le salen raíces y sale camote. Entonces aquí pues es difícil, va por todos lados, pero la tierra, pues el suelo es duro, ¿verdad? Entonces en la mañana cuando el pastor Estrada estaba predicando acerca del terreno duro, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron esta mañana? Y escucharon el mensaje, ¿verdad? La tierra dura. Dije, pues están enlazados los mensajes, bendito sea el Señor. Mire que aquí no hablamos, ¿verdad? ¿Y usted de qué va a predicar? Y yo qué voy a predicar. Pero gracias a Dios, esto es como la continuidad de lo que estuvimos viendo en la mañana. Entonces, creciendo para salvación es el tema de esta tarde. Y mire que nosotros necesitamos alimentarnos, así como las plantas necesitan agua, así nosotros necesitamos el alimento diario, ¿verdad? Y entonces alguno puede decir, pero es que la palabra, el evangelio es repetitivo, hay sermones que hemos escuchado una y otra vez, mensajes, ¿verdad? Parábolas y bueno, citas bíblicas que a veces dice, esto ya lo escuché, ¿verdad? Y bueno, es como le decía un hombre en una ocasión le decía al pastor, le dice, ¿cuándo nos visitas en la iglesia? Y él le dice, ¿sabe? Yo no creo que necesite estar yendo a la iglesia siempre. Dice, yo creo que con una vez que haya ido, dijo, cuando me casé, y ya habían pasado 20 años, ¿verdad? Le dice, yo creo que eso es suficiente. Le dice, porque pues ir a la iglesia, pues es lo mismo, dijo, es lo mismo. Y entonces el pastor le preguntó, le dice, oiga, le dijo, ¿usted se acuerda algún platillo que su esposa le haya cocinado hace 20 años? Y se quedó pensando, dijo, no. ¿Cuál fue el primer platillo que le hizo, que usted comió? Dijo, no, pues no me acuerdo. Dijo, pero ha seguido comiendo desde hace 20 años para acá, ¿verdad? Oh, sí. Usted ya conoce el platillo que ella... Oh, sí, claro, ¿verdad? Y entonces hay unos que a mí me gustan, ¿verdad? Y me los hace cada vez que le digo. Bueno, mire, la palabra de Dios es así. Aquello que se comió hace 20 años, ¿usted cree que lo está sosteniendo ahora? Oh, no, digo, yo creo que fue lo que comí ayer o lo que estoy comiendo hoy. Así mismo es la palabra de Dios para cada día. Y yo lo digo de esta manera, usted comió frijoles hace 20 años. Ahorita me acordé, ¿verdad?, de lo que están quejando, que vienen de allá y que les están dando frijoles en México. Bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Pero a lo que voy, mis hermanos, es que desde que nacimos hemos comido frijoles. Algunos hemos dejado de comer frijoles por un ratito, pero no quiere decir que, ¿verdad?, ya no vamos a comer. Y hay razones también, ¿ok? No porque nos esté olvidando del inglés, sino también, ¿verdad? Hace un mes comimos frijoles, hace 15 días comimos frijoles, y quizás ayer comimos frijoles, y hoy volvimos a comer frijoles. Es un decir, ¿verdad? Pero yo sé que dentro de todo lo que comemos hemos repetido los platillos, porque desde que nacimos hasta acá no hemos tenido una variedad de tal manera, ¿verdad?, que nunca hemos repetido ningún platillo. No, hay platillos que repetimos más seguidos y algunos los repetimos más seguidos que otros, ¿verdad? Algunos más frijoles porque no hay para carne, ¿me entiendes? Y otros pura carne porque, ¿verdad?, pues hay la posibilidad de carne, ¿verdad? ¿Y para qué frijoles?
Dijo en una ocasión un hermano, dijo, mire estos nopalitos, ¿verdad? Vinieron de California, unas cajas de nopales, dijo, ay, con una carne asada, dijo, no, pues si hay carne, dijo, ¿para qué nopales? Entonces, mis hermanos, han habido platillos que hemos repetido, como hemos escuchado palabras a lo mejor a través de 30 años, de 20 años, de 15 años, de 5 años, o de los años que usted lleva dentro de la iglesia. Han habido repeticiones, pero que le han ayudado, ha aprendido algo, y que en algún momento de dificultad, eso es lo que lo ha fortalecido y lo ha sacado adelante. Y es por esa razón que necesitamos siempre escuchar palabra de Dios. Yo también escucho palabra de Dios. Yo también tengo que sentarme a estudiar. Yo también tengo que escuchar a alguien más. Yo también tengo que nutrirme. No solamente vengo y canto, también escucho cantar a otros. ¿Me entiende? O sea, esto es una retroalimentación de todo, y necesitamos eso, ¿verdad? Y yo sé que algunos a lo mejor no estamos de acuerdo con lo que nos ponen en la radio, ¿verdad? Somos selectivos en lo que vamos a escuchar, y si usted puede, pues qué bueno, ¿verdad? Hoy en día tenemos la posibilidad ahora, ¿verdad? A través de la tecnología, ¿verdad? De rápidamente buscar aquello que nos va a nutrir. Ahora nosotros podemos ir escuchando la palabra de Dios a nuestro trabajo, estar trabajando y escuchando la palabra de Dios, porque tenemos esa posibilidad ahora de ponerlo en un aparato, ¿verdad? Y estarlo escuchando. Así como la gente escucha su música, lo que ellos quieren mientras trabajan, nosotros podemos escuchar mensajes, palabra de Dios, y dentro de poco, ¿verdad? Mi esposa va a crear un canal, ¿verdad? En YouTube, donde usted va a poder ver todas las predicaciones que estamos aquí. Si un día por alguna razón, escuche bien, no queremos que se quede en casa y que diga, ¿verdad? No, pues ya todos lo están transmitiendo aquí. No queremos eso, sino por alguna razón que usted no pueda venir, se perdió, salió de vacaciones, etcétera, usted pueda ponerse al corriente con algún mensaje. Amén. Queremos que todos estemos nutridos de la misma manera. Entonces, hablando de eso, de esa nutrición, nosotros estamos creciendo cada día para salvación. Hemos leído ahí donde dice en 1 Pedro 1:24, ¿verdad? Porque toda carne, escuche bien, nosotros, ¿verdad? Una comparación que la palabra de Dios está haciendo con nosotros. Es como hierba, dice, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. O sea, esto se acaba, ¿verdad? ¿Qué pasa con la hierba? La hierba se seca, la flor se cae. Y es triste, mire, ahí en la casita suya, ¿verdad? Que es rentada, pero es suya y mía, hasta que nos saquen de ahí. He puesto unas semillitas de unas 10 que crecen así, se dan unas campanitas. Al principio yo creí que solamente iban a ser campanitas chiquitas, pero no, se han dado unas campanas grandes, moradas, muy bonitas, y unas blancas también. Y entonces estas, ¿verdad? Cuando estaba el calor tan intenso, mis hermanos, en la mañanita estaban, wow, bien bonitas. Pero ya, como eso de las 2 de la tarde, pobrecitas, ya todas apachurraditas, ¿verdad? Y pues, por supuesto, ya no volvían otra vez Entonces tenía que salir una nueva. Haga de cuenta que solamente duraba mediodía, ¿verdad? Entonces, así es. La hierba, dice, se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios, mis hermanos, esa permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, o sea, lo que nosotros hemos conocido. Y Efesios capítulo 1, verso 13 y 14 nos dice eso. Desde el momento en que oímos esa palabra, la palabra de verdad, y creímos en él, dice que fuimos sellados con su Espíritu Santo. Ahora 1 de Pedro capítulo 2, verso 1 dice, desechando pues, dice, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Quiere decir que la palabra de Dios nos ayuda a crecer para salvación. Entonces, usted no va a sobrevivir solamente por haber comido un platillo una vez. Usted va a necesitar comer todos los días de su vida. Hay personas hoy en el mundo que se mueren por falta de comida. Hay hambre en la tierra. Pero también hay personas
que no solamente por el hecho de que hayan levantado la mano un día y que hayan dicho yo recibo a Cristo en mi corazón y haya tenido una experiencia, ¿verdad?, tremenda ese día de nacimiento nuevo, ¿verdad?, y que ya nunca vuelve a la iglesia y que ya nunca vuelve a escuchar palabra, ¿verdad?, pueda sobrevivir para salvación. Porque hemos dicho que la doctrina de la salvación, mis hermanos, y ahí es donde entramos en controversia, ¿verdad?, que si la salvación se pierde, que si no se pierde. La salvación, mis hermanos, el Señor Jesucristo dijo, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces el evangelio es de perseverancia, es de perseverar día tras día. ¿Va a ser fácil? No, mis hermanos, no va a ser fácil. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar situaciones terribles de angustia, de aflicción como cualquier otro. Pero lo diferente es que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Lo que quiere decir esto es que cada vez que usted escuche algo, ya sea por televisión, por radio, o escuche a alguna persona, usted tiene que ir a la palabra directamente. Mire que cuando nosotros, ¿verdad?, hemos hablado varias veces, más en estudios, acerca de lo que es verdadero y de lo que es falso. No podemos andar buscando qué es lo falso. Más bien tenemos que meternos en lo que es verdadero y conocer lo que es verdadero, porque cuando usted conoce lo que es verdadero, entonces inmediatamente cuando llega algo que es falso, usted lo va a saber discernir rápidamente. Es como los que cuentan dinero, ¿verdad? Los que trabajan con pieles, ¿verdad? Los que saben la textura de la piel, el olor de la piel, el color de la piel, ¿verdad? Y sabe distinguir todas esas cosas. Cuando le traen algo ahí de imitación, algo chino, ¿verdad? Entonces usted desde el olor va a decir, no, esto no es. ¿Me entiende? Asimismo, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios no adulterada, ¿verdad? Yo creo que ¿cuántos toman leche? Bueno, no levante la mano. Yo sé, pero cada uno de ustedes comen o toman algo, ¿verdad? Por ejemplo, el café, ¿verdad? Hay quienes acostumbran el café. Y entonces usted está acostumbrado al café, a cierto tipo de café, cierta hasta, ¿verdad?, la etiqueta del café, si es Nescafé o el tipo de café que sea, ¿verdad? Y entonces de repente un día le ofrecen a usted un café, le dan un café y le dicen que es de lo que usted toma. Pero usted al probarlo dice, no, esto no es lo que yo tomo, ¿verdad? Y usted sabe diferenciar eso. Entonces, ¿por qué? Porque aún hasta la leche, ¿verdad?, la leche pura, usted le adhiere agua y no le va a saber igual. Usted va a sentir esa diferencia en el queso, hasta en los frijoles, ¿verdad? Hay quienes le ponen a los frijolitos ahí cuando los están, ¿verdad?, preparando así bien sabrosos. Algunos le ponen unas ramitas de pasote. Algunos dirán, ¿qué es eso? ¿Verdad? O algunos le ponen algo, ¿verdad? Cilantro, no sé, o hierbabuena, o lo que sea. Algo que le hace dar un sabor diferente, ¿verdad? Algo que va a decir, ay, estos frijoles saben diferentes, ¿verdad? Usted va a sentir la diferencia. Asimismo, la palabra del Señor, cuando usted escucha a alguien, ¿verdad?, no todo lo que le enseñen, pero la Escritura también nos enseña, escudriñalo todo, retén lo bueno. Amén. Y entonces, basado en eso, mis hermanos, cuando nosotros nos preocupamos por lo que comemos, es sano, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta comer sano? En lo espiritual es exactamente lo mismo. Vamos a nutrirnos de la palabra. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, creciendo para salvación. Entramos en el primer punto. La salvación en Cristo Jesús ha provisto vida espiritual. Dice Efesios capítulo 2 verso 1, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, así como el pecado ha producido muerte espiritual, nosotros hemos renacido, hemos sido regenerados por el poder regenerador de la palabra de Dios. Génesis capítulo 2 verso 7 dice que sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser
viviente. Mire, Dios mismo puso del aliento de Él en el hombre, y el hombre entonces vino a ser un ser viviente. Pero ¿qué pasó? El hombre, bueno, no sabemos cuánto tiempo haya pasado, porque el tiempo, escuche bien, el tiempo nosotros lo conocemos y ha sido establecido para nosotros, pero en el tiempo de Dios, para Dios no existe. Entonces, desde el tiempo que Dios formó al hombre y que el hombre no pecó, no sabemos cuánto tiempo haya pasado. Pero desde el día en que el hombre falló, pecó, desobedeció a Dios, la gloria que lo cubría a él de santidad, de inocencia, de justicia, le fue arrebatada. Por eso dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de aquella vestidura, de la gloria de Dios. Y entonces desde ese día que el hombre quedó descubierto, fue separado. Hubo una muerte, y muerte significa separación. Ya Dios no pudo verlo, porque Dios no puede estar enfrente del pecado. El hombre se corrompió, y entonces vino esa muerte, esa separación. Y Efesios capítulo 2, verso 1, el pecado, mire, la muerte, ¿verdad? Comenzó Eva. El pecado ha producido muerte espiritual. Eva, Adán, ¿verdad? Y luego la muerte pasó a todos los hombres. Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y qué más? En los cuales mire, gracias a Dios que está hablando en tiempo de pasado, ¿verdad? En otro tiempo, dice, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Sabe quién nos dirigía a nosotros antes de ser dirigidos ahora por el Espíritu Santo? Éramos dirigidos, éramos manipulados, éramos llevados por otros espíritus, dice ahí, conforme al príncipe de la potestad del aire, por demonios. El espíritu dice que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, la salvación en Cristo Jesús ha provisto, mire, vida espiritual. En el momento en el que nosotros venimos, conocemos la palabra de salvación y la adoptamos en nosotros y creemos en Cristo, que Cristo ha llevado toda nuestra culpa, que Él pagó en la cruz del Calvario nuestra culpa, entonces nosotros, ¿verdad?, venimos a ser de aquellos hombres desordenados, hombres y mujeres, ¿ok? Cuando estoy hablando de hombre, me estoy refiriendo a hombre y mujer, al género humano. Entonces, la salvación en Cristo Jesús ha provisto vida espiritual. En ese momento dice la Escritura que nacemos de nuevo, y es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Entonces, este versículo nos dice que la semilla que ha producido nueva vida en nosotros es la palabra de Dios, la cual nos ha hecho nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Antes nosotros éramos hijos también de ira. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros no podemos hacer nuevas cosas, podemos regenerar o remodelar o podemos restaurar ciertos objetos, pero solamente Dios puede regenerar nuestra vida, y lo hace a través de su palabra. Yo he conocido muchas personas, y escuche bien,
muchas personas que han salido adelante por un programa, puede ser de Alcohólicos Anónimos, puede ser de alcoholismo, puede ser de juegos también, porque también hay jugadores anónimos, ¿verdad? Personas que necesitan ayuda con todo ese tipo de adicciones. Entonces, personas que han salido adelante, pero siguen siendo seres humanos, ¿verdad? O sea, sin Cristo el hombre está separado de Dios. Sin Cristo el hombre todavía está muerto en sus delitos y en sus pecados. ¿Por qué? Yo he conocido personas, ¿verdad?, que han superado el alcoholismo a través de un programa de Alcohólicos Anónimos, pero siguen siendo personas metidos todavía en su pecado. No son personas, son personas solamente dejaron de tomar, dejaron de hacer otras cosas, pero adoptaron otras cosas o siguen siendo los mal hablados, siguen siendo los hombres infieles, siguen siendo los hombres metidos todavía en su pecado. Entonces, el único que puede transformar el pensamiento de esa manera y el corazón mismo y lavarlo y hacerlo de nuevo es Dios. Por eso esta escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es que cuando venimos al Señor, Él nos perdona todas las cosas que hayamos hecho. Amén. Solamente que hay cosas, mis hermanos, en las que cometimos ciertas decisiones que las consecuencias, por supuesto, que nos van a seguir. Las consecuencias ahí van a estar. O sea, no es como, ¿verdad?, arte de magia ahí, que cuando nos convertimos, todo aquello malo desaparece y lo que hicimos mal, las decisiones que hicimos mal también van a desaparecer. Se imagina aquel que tuvo 3, 4 matrimonios y tuvo muchos hijos y cuando viene al Señor, ¿verdad?, ¿cómo va a borrar todo el pecado? Los hijos siguen ahí. ¿Me entiende? Entonces son consecuencias con las que tenemos que vivir. Dios nos perdona nuestro pecado y gloria a Dios por ello, bendito sea su nombre. Pero hay cosas con las que todavía tenemos que pedirle sabiduría al Señor para seguir adelante. Vamos a la siguiente, el poder de la palabra de Dios. Esto se manifiesta por encima de todas las cosas precisamente en esto, mire. Da vida espiritual a todos los que reciben su verdad. Se manifiesta por encima de todas las cosas. Santiago capítulo 1, verso 8 dice que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así es como nacemos, mis hermanos. Y la escritura nos dice, ¿verdad?, en Juan 8:32, dice que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Bueno, antes de nosotros nacer de nuevo éramos oprimidos, estábamos encarcelados, éramos esclavos del pecado. Sin embargo, cuando la palabra llegó a nuestra vida y creímos, entonces nacimos de nuevo y fuimos hechos libres. Amén. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que dice que de su voluntad. O sea, no es algo que nació en nosotros. Y hace tiempo yo recuerdo en un estudio le decía, no es que un día usted se levantó y dijo, hoy amanecí con unas ganas de ir y buscar una iglesia, ¿verdad? Nunca antes las había sentido. Nunca antes había ido a una iglesia. Pero ese día se levantó y dijo, no, yo tengo que ir a una iglesia. Siento ese deseo de ir a la iglesia. Y aunque así hubiese sido, Él, de su buena voluntad, pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, dice la escritura, ¿verdad? Vamos al punto 3, la voluntad de Dios para salvarnos. Ya vimos que por el poder de la palabra de Dios, nosotros somos salvos. Entonces, la palabra de verdad es el medio por el cual Él nos dio nueva vida. Eso quiere decir que a Él le atribuimos, ¿verdad?, esa expresión de su buena voluntad. De Él sale todo el deseo. La voluntad de Dios para salvarnos. Y bueno, esta es la voluntad perfecta de Dios. ¿Sabe usted que hace tiempo le expliqué también acerca de la voluntad permisiva de Dios? La voluntad perfecta de Dios es que todo hombre que ha nacido en este mundo sea salvo.
Aun cuando el Señor Jesucristo murió, dice la Escritura que Él fue y le predicó a las almas cautivas, dice, por la rebeldía de su corazón en el tiempo de Noé. Fue y les predicó. Mire, hasta el infierno el Señor fue. Otros dicen que fue al infierno a pagar, ¿verdad?, por su pecado. ¿Cuál pecado? Él fue puro, Él fue santo. Entonces fue hallado sin pecado, fue probado en todo, dice Hebreos 4:15. Fue hallado sin pecado, pero fue allá a predicarles. Entonces entendemos que la voluntad perfecta de Dios es que todo hombre sea salvo. Pero hay una voluntad permisiva de Dios. Esa voluntad permisiva es la que Dios respeta respecto a su decisión. Usted escucha la palabra, ¿verdad?, y usted decide qué hace con ella. ¿La cree o no la cree? ¿La recibe o no la recibe? ¿O la hace suya o la rechaza? Así de sencillo, ¿verdad? Y entonces no lo decimos así. Siempre cuando hacemos una invitación decimos, hay alguien que quiera aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, levante la mano. Pero ¿saben? En realidad debiéramos decir, ¿hay alguno que desea aceptar el cielo? Porque si usted rechaza a Jesucristo, entonces usted está aceptando el infierno y está rechazando el cielo. Jesucristo pagó el precio, y Dios respeta la decisión del hombre. Esa es la voluntad permisiva de Dios. No es la voluntad de Dios que el hombre vaya al infierno. De hecho, el infierno ni siquiera fue creado para el hombre. Mateo 25:41 dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Entonces, Dios no quiere que el hombre muera eternamente. Y es por esa razón que segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, tiene paciencia. Dice, para con todos, o para con nosotros, dice, no queriendo, miren, que ninguno, o sea, que ninguno, y ninguno es ninguno, nadie perezca, sino dice que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces aquí tenemos, ¿verdad?, una situación también, porque hay otra línea de pensamiento por ahí, ¿verdad?, que cree en la predestinación. Y bueno, si nosotros adoptáramos esa doctrina, ¿verdad?, que ya los que van a ser salvos, porque, ¿verdad?, Dios los alineó para ser salvos, entonces, ¿para qué murió Jesucristo? Entonces, ¿para qué predicamos la palabra? Entonces, ¿para qué nos esforzamos por salir y tocar puertas, por invitar a otros que vengan y conozcan al Señor? Si de todos modos los que van a ser salvos, ya están predestinados. Pero la palabra de Dios dice que todos fuimos creados, todos, para alabanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que entran dentro de la predestinación? Bueno, es que todos fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Pero ¿quiénes son? Solamente los que van a entrar a la gloria de Dios. Solamente el que reciba, el que crea. Y bueno, ahí van a surgir muchas otras preguntas. ¿Y qué de aquellos que nunca escucharon? Ese ya no es asunto suyo ni mío, ese es asunto de Dios. ¿Cómo van a ser juzgados? Dios lo sabe. Pero nosotros que ya conocimos la palabra de Dios a través de cómo se nos fue predicada, ahora la decisión es de nosotros, ¿ok? Y bueno, hace tiempo un hermano decía, pero allá miren los que se bautizan, porque el bautismo debe ser así, que no sé qué, ¿verdad? Y era una controversia en cuanto al bautismo. Y decía, pero allá donde no hay agua, ¿cómo lo van a sumergir? Bueno, allá aunque sea, ¿verdad? Si hay que enterrarlos y luego desenterrarlos de la tierra, ¿verdad? Algo se tiene que hacer, ¿verdad? Pero nosotros tenemos agua aquí, así es que si hay agua y usted quiere ser obediente, vamos al agua. ¿Qué andamos alegando? Si ¿con qué? ¿Verdad? Y que allá, y que ¿cómo? Entonces,
La voluntad de Dios para salvarnos, y la voluntad es perfecta de Dios. Él no quiere que nadie perezca, que todos procedamos al arrepentimiento. Y esto, mis hermanos, ha sido eficazmente expresada en la palabra de Dios. El siguiente verso que quiero que veamos, Juan capítulo 1, verso 11, nos declara y dice que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Hablando del pueblo, ¿verdad? Del pueblo judío. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, judíos, ¿verdad? O griegos, gentiles, que vienen siendo lo mismo que los griegos, porque, ¿verdad? En aquel entonces solamente se conocía el judío y el griego y el gentil, y bueno, y ahí entramos nosotros también en ese grupo. No somos griegos, pero somos gentiles, no somos judíos. ¿Me entiende? Y entonces dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no está hablando de color de piel, de lenguas, ¿no? Pero ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Nos da, qué bonito que la Escritura se adelanta para decirlo y nos es revelado. Dice que todo pueblo, lengua, nación, tribus de la tierra, ¿verdad? Se presentan delante de Dios. Y entonces quiere decir que tenemos hermanos en Japón, en China, en África y en todas partes del mundo, y que Dios no hace excepción de color, de lengua, de nadie. Amén. Algunos hablan de raza, pero ya vimos eso también, de que es solamente una raza, de una solamente raza, de un linaje, dice, sacó, ¿verdad?, para salvar a todo el pueblo. Entonces, Juan capítulo 1, verso 13, nos dice, los cuales, escuche bien, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, nosotros somos bien extraños, ¿ok? Los seres humanos. Nosotros sabemos reconocer a alguna persona a veces solamente al saludarlo, verlo y escuchar el timbre de su, ¿verdad? Su tono de palabras. Decimos, usted de Perú, usted de Argentina, ¿verdad? Y a veces hasta por el color, ¿verdad? Estamos ahí especulando, y usted es de acá, de allá. Pero déjeme decir una cosa, y a veces somos discriminatorios, ¿verdad? Ya sean blancos, negros, amarillos y del color que nosotros somos. Pero ¿sabe de qué color será el alma? ¿De qué color? Porque cuando estemos en la presencia de Dios, mis hermanos, le aseguro una cosa, que en este cuerpo no estaremos. Ni siquiera me acordé, ni me acordaré si nací en Oaxaca o dónde nací, si fue América o África. No me acordaré de eso. Porque la Biblia dice que todas las cosas van a pasar y no habrá memoria de estas cosas. Y que lo corruptible no puede entrar, no puede heredar el reino de Dios. Entonces, la pregunta que surge, ¿verdad? Estamos creciendo para salvación. ¿De qué tamaño será nuestra alma ya? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido familiares que se han muerto, algunos desde que nacieron, ¿verdad? Algunos se murieron de niños. Otros, ¿verdad? A lo mejor se quedó viudo, la esposa se le murió cuando tenía la esposa a lo mejor unos 30 años, ¿verdad? En el caso de mi mamá, pues, que su esposo se murió en el 76, y entonces ya ella ahorita tiene 73 años, y entonces cuando llegue al cielo, ¿de qué edad encontrará mi papá? Para empezar, la Escritura dice que allá no se darán en casamiento, ¿verdad? Una criatura que aquí se fue temprano de esta tierra, allá de qué tamaño va a ser. Y que diga, yo soy tu hija, ¿verdad? Pero ¿de qué tamaño? Niña pequeña. No va a haber eso. Y cuando la Biblia dice que no habrá dolor, ni llanto, ni tristeza, entonces tenemos que aprender a entender que una cosa es aquí en la tierra y que en el cielo se maneja de una manera diferente. Es por esa razón que muchas personas no pueden entender acerca del perdón de Dios
y ni pueden entender las cosas que en este libro están escritas, porque las quieren entender de la forma como nosotros las entendemos. Voy a explicar un poquito más acerca de eso, porque voy a hablar acerca del tiempo cuando estemos hablando de Apocalipsis. Entonces, la voluntad de Dios para salvarnos, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cómo se siente usted si ha comprendido esto? Que nosotros tenemos una parte de Dios en nosotros. ¿Lo entendió? Usted y yo tenemos algo que le pertenece a Dios. Que desde el principio, ¿verdad? Y en una foto que les puse al principio, vimos al hombre creado formado del polvo de la tierra. La única creación en todo este universo que la Escritura dice, donde Dios usó sus manos y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y nada más, absolutamente ningún elemento más, ninguna otra criatura más en este universo, Dios se acercó y le sopló como lo hizo con el hombre. Por eso somos llamados la corona de la creación. Cuando nos comparamos con todo el universo, hermanos, somos bien diminutos, muy pequeñitos. Pero tenemos un Dios enorme y que nosotros tenemos algo de Él en nosotros. Ese soplo de aliento de vida que sopló en Adán, lo tenemos nosotros. Y algo más, porque desde el momento en el que creímos, la palabra de Dios dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Hace casi un año que fui a enterrar al pastor, al que fue mi pastor americano, y me llamó la atención algo. Pusieron un montón de cuadros, certificados, sus certificados de cuando él se hizo ministro, pastor, hasta su diploma de high school. Y me llamó la atención algo que yo no sabía, porque él era muy sencillo. Él nunca me dijo que había estado en un desayuno con un presidente de la nación. Y ahí estaba el cuadro, y ahí estaba la foto. Y dije, wow. O sea que eso demuestra la humildad de alguien. Hasta entonces yo lo supe. Había una carta firmada hacia él y del presidente de ese entonces, no recuerdo quién era. ¿Cuántos de ustedes se sentirían orgullosos de que el presidente de la nación le diera un reconocimiento? Bueno, algunos a lo mejor, ¿verdad?, no tienen esa simpatía con el presidente actual. A lo mejor no se sentirían tan orgullosos. Pero habían personas que eso los haría sentirse muy orgullosos. Yo quería usar esa comparación para decirle a ustedes que nosotros tenemos el sello estampado en nosotros del mismo creador del universo, nuestro Dios, el Todopoderoso. Algo que dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y que saben, nadie se lo puede quitar. Nadie. Creciendo para salvación es perseverar día con día hasta que el Señor venga a recogernos. Cada día. Yo sé que hay una etapa en el ser humano. Y a veces le decimos a nuestros hijos, mi hijo, coma bien para que crezca fuerte y grande, ¿verdad? Y yo no le digo eso a mis hijos porque se ríen de mí.
Cuando le digo que crezca fuerte y grande como su padre, entonces, ¿sabe lo que me dicen? No funciona. No, sí funciona, lo que pasa es que yo no comí cuando no había, aunque hubiera querido. Entonces, hay cierta etapa en donde el ser humano deja de crecer. Algunos difieren en ello, dicen que la mujer crece más rápido que el hombre, y que el hombre también, ¿verdad? Se llega a desarrollar, y hay cierta edad donde ya no crecen. Y crecemos, ¿verdad? Pero para otros lados, para otros lados. Pero ya no crecemos hacia arriba. Pero en salvación, mis hermanos, no importa cuántos años tengamos, nosotros seguimos creciendo. ¿Y sabe cuál es la mejor forma de crecer? La obediencia. Una verdad es que la persona santa siempre está alerta, manteniendo su mente clara, preparada para caminar con Dios. O sea que cada día cuando usted se levanta, diga: Señor, quiero preparar mi vida para caminar contigo hoy. Hay tantas cosas que suceden a nuestro alrededor en las cuales nosotros necesitamos mostrar que somos hijos de Dios. Tenemos que aprender a vivir en este mundo como que somos extranjeros. Siendo sinceros, siendo honestos, siendo puros en todas nuestras relaciones, esto es muy importante. Necesitamos rehusar sucumbir a los deseos de nuestra carne, porque Dios siempre está con nosotros. En ningún momento nosotros podemos quitarnos el sello y decir: hoy no me acompañas, hoy puedo vivir como yo quiera. Nosotros no debemos vivir para satisfacer nuestros propios deseos, sino para hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Entonces, la obediencia, mis hermanos, la obediencia purifica nuestra vida. ¿Qué es lo que limpia nuestra vida? La palabra de Dios. Pero la obediencia lo purifica. Aquí lo dice, mire, esta palabra en 1 Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra es verdad. Entonces, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Ok. Yo sé que hay algunas familias donde los hijos, ¿verdad?, son varios, y a veces, pobres los padres, pasan dolores de cabeza porque los hijos se la pasan, ¿verdad?, deschongándose, o sea, peleando, en conflictos. Pero cuando uno no está, entonces lo extrañan, ¿cierto o no es cierto? Así de dificultosos somos, y todos, ¿ok? Pero la Biblia nos manda a que en ese amor, dice, fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cree que podemos lograr eso? Porque si logramos eso, podremos perseverar hasta que el Señor venga en amor. Es difícil, pero no imposible. Amén. Mire qué bonitos niños. Dice Mateo 18:3: y dijo: de cierto digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Creciendo para salvación, a través de amarnos. Amén. Amén. Mis hermanos, pónganse de pie, vamos a cerrar en esta noche. Creciendo para salvación. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias
Gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar a tu casa, de poder alimentarnos, Señor, de tu palabra, de poder darnos ánimo, Señor, los unos a los otros, de poder alabarte juntos, Señor amado. Y en el nombre de Jesús te suplicamos, Padre Santo, que tú nos ayudes, Señor, a perseverar. Tu palabra que es verdad y es bendita y nos nutre, así como el alimento, Señor, nutre nuestro cuerpo, así como la lluvia, Señor, así como el fertilizante, la buena tierra, Padre Santo, espera aquella preciosa semilla que nuestros cuerpos, Padre, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser completo, nuestra alma, Señor amado, pueda ser cultivada de tal manera, Señor, que tu palabra germine en nosotros llevando frutos, de esos frutos, Padre, que tu palabra dice, Señor, que glorifican tu santo nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a desarrollarnos, Padre Santo. Algunos, Señor, tienen temores a veces, Padre Santo. Yo te suplico, bendito Dios, que todo ello sea desarraigado por el amor, Señor, que nos profesamos unos a otros. Y que no solamente, Señor, lo decimos, sino que nos lo demostramos. Ayúdanos, Señor, a vivir sin malicias, a que todo aquello, Señor, que nos separa, todo aquello que nos hace daño, Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, sea desarraigado, Señor, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra mente. Que todo aquello, Señor, con lo que hemos sido dañados, Padre Santo, podamos olvidarlo, podamos perdonarlo, dejarlo en el pasado, Señor, tomarlo como una vivencia, una experiencia, Padre Santo, y que podemos superarlo, Señor, para ser mejores cada día. Ayúdanos, Padre Santo, permítenos, Padre amado, en cada circunstancia poner toda nuestra confianza en ti, orando, Señor, con toda paciencia, con todo ruego, Padre, y confiando plenamente en que tú obras, Señor amado, y a esperar pacientemente, Señor, hasta cuando tu voluntad, siendo perfecta y sabiendo, Señor, y habiendo logrado los propósitos en nosotros, sean cumplidos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a derribar todo obstáculo, Señor, que nos estorba, que nos obstruye, Señor, para que el amor tuyo fluya, Señor, a través de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, que nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros hermanos, Señor, puedan ver, Padre amado, y sentir y palpar, Señor, el amor fraternal, el amor que tú has puesto en nuestra vida, que tú vives, Señor, que tú habitas en nosotros, en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre Santo, por cada servidor tuyo, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que se esfuerzan, Padre Santo, por perseverar, Padre amado, en el nombre de Jesús. Si hay alguien, Señor, que en su fe ha decaído, en el nombre precioso de Jesucristo, te suplico, Padre, para que tú le des las fuerzas que tu palabra nos dice, que tú nos das fuerzas como las del búfalo, Señor amado. Fortalece, Señor, a tu pueblo y ayúdanos, Señor, a nutrirnos cada día con ella, Señor, con tu palabra, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Nos despedimos de este lugar, Señor, suplicándote que tu presencia, Señor, tu presencia que va con nosotros y nos acompaña, y que nosotros nunca nos olvidemos que tú eres real y que estás con nosotros en Cristo Jesús. Amén.